Hola. El ruido y la perturbación son dos conceptos que por lo general se confunden debido a que en español son palabras que son consideradas sinónimos. Sin embargo, en la teoría de control tienen significado completamente distinto. Soy Jairo Espinosa y hoy hablaremos de ruido y perturbación. Inicialmente, nuestro sistema de control tiene su referencia, tiene su salida, tiene la entrada a la planta. Y aparte de eso, tiene un par de elementos más. Uno de ellos son las perturbaciones que entran directamente a la planta y tiene de otro lado el ruido de medición. Las perturbaciones en un sistema de control representan las interacciones que tiene la planta con el entorno y que desvían la planta de su operación inicial o de su operación nominal. Siempre asociamos a las perturbaciones los elementos que tienen que ver con los aumentos o disminuciones en la carga del sistema, las pérdidas de eficiencia en los actuadores que pueden ser por efectos de uso o fallas que no paralizan la operación, y los cambios en la eficiencia de la planta por procesos de desgaste o acumulación de material o suciedad. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos esta escalera eléctrica. En esta escalera eléctrica la intención es mantener la velocidad constante en la escalera independiente de la cantidad de personas que están allí. Entonces tenemos esa velocidad deseada, tenemos un controlador, el controlador aplica una corriente al motor y el motor genera un torque que mueve la escalera. Ese torque se ve perturbado dependiendo del peso de los usuarios y eso se transformará en un torque equivalente que resultará en la velocidad real que tiene la escalera. En este caso la perturbación va a ser el peso de los usuarios y en este caso pues estamos hablando de una perturbación que representa la carga del sistema. También podemos tener otro tipo de perturbaciones, en este caso por ejemplo tenemos un horno, este horno está controlado y tiene una temperatura deseada, sin embargo cada vez que se abre la puerta del horno tenemos un flujo de calor que va hacia el exterior y que por ende disminuye la cantidad de calor que queda encerrada en el habitáculo. Entonces tenemos la temperatura deseada, tenemos un controlador que manipula el quemador a su vez da un flujo de calor y de otro lado tenemos el flujo de calor que se va por la puerta, podríamos decir que este es un flujo de calor negativo y eso nos afecta el calor inyectado al horno, con lo cual se afecta la temperatura real. Entonces este es otro tipo de perturbaciones que podemos tener en una planta. Otro ejemplo de perturbaciones son las variaciones en el terreno cuando vamos con un piloto automático. En este caso nosotros definimos la velocidad a la cual queremos que se mueva el vehículo. Esa velocidad deseada pues se compara con la velocidad medida del vehículo y entonces en este caso el controlador acelera ese motor y dependiendo de los cambios que hay en el terreno, pues el torque que aplica el motor se verá reflejado como una mayor o menor velocidad en el automóvil. Entonces, en este caso, las perturbaciones son los cambios en el terreno. Hablemos un poco de las perturbaciones y su espectro. En general, nosotros asumimos que el espectro de las perturbaciones es un espectro de baja frecuencia y debido a que las perturbaciones son debidas a fenómenos físicos del entorno que involucran cambios de materia o energía, la inercia de estos mismos hace que las señales se describan como señales de baja frecuencia. Adicionalmente, tenemos el ruido de medición. Como tal, el ruido de medición podemos decir, partamos de la siguiente premisa. Siempre que medimos vamos a tener ruido y de hecho
hay una frase que enuncio con frecuencia y es: el que mide se equivoca, pero más se equivoca el que no mide. El ruido de medición representa todas aquellas desviaciones del valor real que surgen en el proceso de medición de una variable física. Hay muchas causas para esa desviación, por ejemplo, las no linealidades y la mala calibración de un instrumento, la incorrecta instalación de un transductor, los cambios en el desempeño del transductor, bien sea por desgaste, acumulación, material o suciedad, perturbaciones electromagnéticas y procesos de cuantización como los que tenemos cuando hacemos conversiones análoga digital. Hablemos de un concepto importante. En general, y en muchas aplicaciones, telecomunicaciones, se utiliza la relación señal a ruido para definir la proporción que tenemos entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. También lo podemos definir en términos de la amplitud RMS de la señal sobre la amplitud RMS del ruido elevada al cuadrado. Este tipo de información nos habla de cuál es la proporción definitiva entre esa señal y ese ruido. Si nosotros observamos, esa relación señal a ruido es incompleta, ya que nos está consolidando en un solo número una realidad que es muchísimo más compleja. Nos muestra, por ejemplo, en este caso, observemos que es una integral entre menos infinito e infinito de el valor al cuadrado de la señal en el tiempo sobre el valor al cuadrado, la integral de menos infinito a infinito del valor al cuadrado de el ruido en el tiempo. O, si lo vemos en términos de frecuencia, basado pues en el teorema de Parseval, entonces nos dice que vamos a tener la integral del espectro entre menos infinito e infinito de la señal sobre la integral del espectro entre menos infinito e infinito del ruido. ¿Por qué decimos que este valor es incompleto? En este caso tenemos dos situaciones. Estos son dos espectros. Tenemos el espectro de la señal, el espectro del ruido en rojo, y tenemos el espectro de la señal y el espectro del ruido en rojo. Como ustedes pueden observar, en las dos figuras la posición del ruido es diferente. En este caso la posición del ruido es de baja frecuencia y coincide en buena medida con la señal. En este caso es en alta frecuencia y la coincidencia es mucho menor. Sin embargo, cuando nosotros calculamos el valor de la relación señal a ruido, vamos a obtener la misma cifra para este caso y para este caso, siendo que en teoría son casos distintos. Vamos en más detalle este ejemplo. Supongamos que esta es nuestra señal real y esta señal real se va a ver contaminada por dos tipos de ruido. Un ruido de alta frecuencia que está aquí en color anaranjado y un ruido de baja frecuencia que está aquí en color azul. Aquí podemos observar en color azul la señal original. En color rojo vemos la señal contaminada con ruido de baja frecuencia y en color amarillo la señal contaminada con ruido de alta frecuencia. Si ustedes observan con detalle, verán que las variaciones de alta frecuencia se mantienen siempre alrededor del valor de la señal original, en tanto que el ruido de baja frecuencia nos va entregando una desviación que va aumentando en este caso. Entonces, si nosotros tomásemos un valor cercano o un valor de una media móvil de la señal amarilla, podríamos reconstruir la señal, cosa que no sucedería si lo hacemos sobre la señal con ruido de baja frecuencia. Miremos el espectro de potencia de estas señales. Aquí tenemos nuevamente, en este caso tenemos nuestra señal en color azul, tenemos el ruido de baja frecuencia en color rojo y el ruido de alta frecuencia en color amarillo. Y aquí podemos ver los espectros. Aquí tenemos el espectro de nuestra señal, que es predominantemente de baja frecuencia. Tenemos el espectro del ruido de baja frecuencia, que aquí lo pueden ver, pues. Y tenemos el ruido de alta frecuencia, que aquí en esta zona de alta frecuencia tiene valores significativos, en tanto que la señal y el otro ruido han bajado bastante. Aquí podemos ver ya las señales
combinadas, ¿cierto? En azul tenemos la señal original, en rojo la señal con ruido de baja frecuencia y en anaranjado la señal con ruido de alta frecuencia. Si nosotros apreciamos aquí los espectros, observe que el espectro azul representa el espectro de la señal original. El espectro en rojo es la señal contaminada con ruido de baja frecuencia. Observe que no hay una desviación permanente con respecto a la señal original, ¿sí? Con lo cual no podemos recuperar la señal original. Y cuando vemos la señal amarilla o anaranjada, podemos observar que se superpone bastante bien en bajas frecuencias y únicamente comienza a tener desviaciones a partir de estos valores. Eso quiere decir que yo puedo reconstruir buena parte de la información de la señal, al menos en baja frecuencia, cuando está contaminada con únicamente ruido de alta frecuencia. En tanto que es imposible hacer cualquier tipo de reconstrucción si estoy contaminado con ruido de baja frecuencia. Observemos que si tenemos una relación señal a ruido en función de la frecuencia, podemos obtener una mejor descripción del comportamiento. Ya nos hemos dado cuenta que cuando tenemos ruido de baja frecuencia, la relación señal a ruido es bastante mala. Y aquí podemos observarlo. Y en rojo vamos a tener la relación señal a ruido cuando tenemos ruido de alta frecuencia y se puede observar que para frecuencias bajas la relación señal a ruido es bastante buena y comienza a deteriorarse en frecuencias altas. Aquí nos muestra que cuando tomamos la relación señal a ruido en función de la frecuencia, en estos dos casos sí es distinta. Recordemos que en los dos casos la consolidada era igual, pero cuando la hacemos dividida en frecuencia tenemos una descripción más completa. En términos generales, se asume que el ruido de medición es ruido de alta frecuencia. Cuando nosotros tenemos un ruido de medición de baja frecuencia, se presume que el sensor tiene algún tipo de daño o alguna falla en calibración. En términos generales, siempre vamos a asumir que el ruido de medición es de alta frecuencia, ya que está asociado a cambios en la información. De otro lado, las perturbaciones se presumen que son de baja frecuencia porque están asociados a cambios o fenómenos de transferencia de masa o energía que son mucho más lentos. Muchas gracias y hasta la próxima.